Hubo un tiempo en que el Partido de la Liberación Dominicana no ganaba elecciones, pero iba ganando respeto. Eran los años en que hablaban de ética, formación y pueblo, y pocos le hacían caso. Años después, ese mismo partido se convirtió en una maquinaria casi invencible, que dominó la política dominicana durante 2 décadas. Lo tuvo todo: poder, popularidad, control. Pero también sembró algo más: división, escándalos y una caída estrepitosa. ¿Cómo pasó de ser un partido moralista y disciplinado a convertirse en el centro de los mayores escándalos de corrupción del país? ¿Qué llevó al PLD de la cima a perderlo casi todo? Hoy vamos a contarte la historia completa del Partido Liberal Democrático, su ascenso, su gloria y sus derrotas. Así que si te gusta conocer la historia real detrás del poder, dale like, suscríbete y activa la campanita, que aquí contamos lo que no siempre te cuentan en los libros. Nacimiento del PLD. El Partido de la Liberación Dominicana nació de una decepción. En 1973, Juan Bosch, expresidente y fundador del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, decidió dar un paso que muchos consideraron una locura: abandonar el PRD, el partido más popular de la época, para formar uno nuevo desde cero. ¿Por qué lo hizo? Bosch estaba frustrado. Decía que el PRD se había contaminado con los vicios de la política tradicional: clientelismo, luchas internas, falta de formación. Para él no se trataba solo de ganar elecciones, sino de transformar el país. Y eso, según sus palabras, no se lograría sin una nueva organización ética, disciplinada y educada políticamente. Así nació el PLD, un partido de cuadros, no de masas. Un partido que no buscaba votos fáciles, sino formar conciencia. Durante años, los PLDistas se reunían en círculos de estudio, hablaban de historia, de marxismo, de lucha social, mientras los demás se burlaban diciendo que eso no llenaba urnas. Pero Bosch sembraba a largo plazo. Quería una organización con raíces profundas, que pudiera resistir los vientos del poder y mantenerse firme en sus ideales. Lo que no sabía era que, con el tiempo, esas raíces crecerían, pero también se torcerían. Los años de siembra, el PLD fuera del poder. Durante más de 2 décadas, el PLD fue un partido pequeño, disciplinado y paciente. Mientras el PRD y Balaguer se alternaban el poder, el Partido Morado se dedicaba a formar cuadros políticos, recorrer el país y construir una estructura sólida, aunque sin grandes victorias electorales. Juan Bosch, con su autoridad moral intacta, era la figura central. Sus discursos eran clases magistrales y sus militantes eran más estudiantes que políticos. La mayoría de los dominicanos no tomaban al PLD en serio electoralmente, pero lo respetaban como una escuela de pensamiento. A lo largo de estos años, el partido fue ganando presencia en sectores académicos, profesionales y entre jóvenes idealistas. No eran muchos, pero eran leales, disciplinados y creían firmemente que algún día les tocaría. En 1990, Bosch compitió nuevamente por la presidencia, pero el resultado fue decepcionante. Muchos pensaron que era el fin del PLD, pero ese revés marcó el inicio de algo mayor. Fue entonces cuando apareció una figura joven, pausada y calculadora: Leonel Fernández. Con su llegada, el Partido Liberal Dominicano inició la transición de partido doctrinario a maquinaria electoral. Y en 1996, contra todo pronóstico, el Partido Liberal Democrático llegó al poder. La llegada al poder y el ascenso de Leonel Fernández. En 1996, el PLD sorprendió al país. Juan Bosch había decidido dar un paso al costado como candidato y dejar la antorcha en manos de un joven abogado de discurso articulado y mirada estratégica: Leonel Fernández. Este cambio fue clave para modernizar la imagen del partido y conquistar nuevos votantes. Con el apoyo inesperado de Joaquín Balaguer en la segunda vuelta electoral, Leonel logró vencer a José Francisco Peña Gómez. Aquel controversial pacto, conocido como el Frente Patriótico, marcó una alianza temporal pero efectiva entre dos figuras históricamente antagónicas: Bosch y Balaguer. El gobierno de Leonel fue diferente desde el inicio. Alejado del discurso ideológico pesado de los primeros años del PLD, su enfoque era modernizador. Apostó por la estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera y el desarrollo de grandes infraestructuras. Bajo su mandato se impulsaron proyectos como el Metro de Santo Domingo, en su fase de planificación, la modernización de las telecomunicaciones y una fuerte apuesta por la tecnología y el crecimiento económico. Pero también fue una etapa de críticas. Muchos sentían que el Partido Liberal Democrático se alejaba de su esencia original. Lo que había sido una organización de cuadros se estaba transformando en un partido tradicional más, con líderes pragmáticos y clientelismo político. Se vendieron empresas estatales, CDE, Corde, etc., bajo el proceso llamado capitalización. Aunque fue presentado como modernizador, muchos consideraron que se vendieron por debajo de su valor real y que no hubo suficiente transparencia. Aunque hubo crecimiento económico, los beneficios no se distribuyeron de forma equitativa y la pobreza seguía afectando a gran parte de la población.
Aún así, Leonel terminó su primer mandato con una imagen positiva, proyectando al PLD como una alternativa de poder duradera y moderna. A finales del siglo XX, el Partido de la Liberación Dominicana había logrado posicionarse como una fuerza política sólida. Sin embargo, en las elecciones del año 2000, el PLD sufrió una derrota dolorosa. El candidato Danilo Medina, quien no logró conectar con la mayoría del electorado, fue derrotado por Hipólito Mejía, del PRD, lo que significó una pausa en el avance PLDista justo cuando parecía tener el camino abierto. Pero el Partido Liberal Dominicano no se quedó estancado. Esa derrota fue el impulso para reestructurar su estrategia, fortalecer su imagen y apostar a su figura más fuerte, Leonel Fernández. En el 2004, tras el desastroso final del gobierno de Mejía, marcado por la crisis económica, la inflación y la quiebra de bancos como Baninter, Leonel regresó a la presidencia con una imagen de estadista moderno, prometiendo estabilidad, crecimiento y orden. Desde su regreso al poder en 2004, Leonel impulsó un ambicioso plan de modernización del Estado y crecimiento económico. Apostó fuertemente a la construcción de megaproyectos de infraestructura, como el Metro de Santo Domingo, autopistas modernas, puentes y la reforma del sistema energético. La República Dominicana comenzó a transformarse visualmente. Grandes avenidas, nuevos centros urbanos y proyectos de renovación marcaron su gestión. Bajo su liderazgo, el país experimentó un notable crecimiento económico. La estabilidad macroeconómica atrajo inversión extranjera. Se fortaleció el turismo y el peso dominicano mantuvo cierta estabilidad frente al dólar. Leonel también supo cultivar buenas relaciones internacionales, posicionando al país como un jugador relevante en la región. Pero no todo fue progreso. Durante estos años también comenzaron a sonar acusaciones de corrupción, sobrevaluación de obras, clientelismo y endeudamiento externo creciente. Aunque no afectaron su capacidad para mantenerse en el poder, dejaron una base de críticas que con el tiempo pasarían factura. Se denunciaron escándalos en obras públicas, contratos sobrevaluados y falta de controles, aunque ninguno terminó en condenas. También, aunque se hicieron grandes obras, educación y salud quedaron en segundo plano. Leonel fue reelegido en 2008 y gobernó hasta 2012, cerrando un ciclo de 8 años consecutivos en el poder, 12 en total si se suman sus 3 mandatos, y dejando al PLD como el partido más poderoso de la República Dominicana. Sin embargo, no pudo continuar por las restricciones constitucionales, y fue entonces cuando Danilo Medina, su viejo compañero de partido, reapareció en escena. La era de Danilo y los años dorados del PLD, Danilo asumió con una imagen humilde, enfocada en la cercanía con la gente. Su lema, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, capturó el ánimo de una población que buscaba avances, pero también cambios. Su programa estrella, República Digital, y su agresiva inversión en infraestructura escolar, más de 20.000 aulas construidas, elevaron su popularidad rápidamente. Durante sus 2 mandatos, 2012 a 2016 y 2016 a 2020, la economía dominicana creció de manera sostenida, el turismo rompió récords y el país fue visto como un modelo de estabilidad en América Latina. El PLD se consolidó como una maquinaria electoral invencible, con amplio control del Congreso, los ayuntamientos y los principales órganos del Estado. Pero en medio de ese brillo, comenzaron a aparecer las grietas. A pesar del crecimiento, también crecieron las denuncias de corrupción. Casos como Odebrecht, los escándalos en la OISOE, la sobrevaluación de obras públicas y el creciente uso del presupuesto para fines políticos empezaron a deteriorar la imagen del partido. A esto se sumó el descontento por la reelección consecutiva de Danilo, que generó fracturas internas y molestia en una parte del electorado. El PLD parecía más fuerte que nunca, pero su caída ya se estaba gestando desde adentro. Después de más de una década dominando la política dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana comenzó a mostrar fisuras internas que terminarían siendo fatales. Aunque desde fuera parecía un partido sólido, por dentro la ambición, el ego y el deseo de control absoluto del poder ya estaban generando conflictos difíciles de ocultar. Durante años, Leonel Fernández y Danilo Medina fueron aliados estratégicos. Pero una vez Danilo asumió el poder en 2012, la tensión entre ambos empezó a crecer. Danilo, con su propio estilo, comenzó a marcar distancia del legado de Leonel, tratando de construir su propia figura y dejar atrás la sombra de su antecesor. Esta división se acentuó cuando Danilo intentó reelegirse en 2016. Para lograrlo, tuvo que reformar la Constitución nuevamente, lo cual generó malestar en sectores del partido, incluyendo el círculo de Leonel, que consideraban eso una traición a los principios PLDistas. Aunque Danilo ganó la reelección con fuerza, el costo político fue alto. La unidad interna del PLD quedó fracturada. A esto se sumó un creciente descontento en la población. A pesar del crecimiento económico, mucha gente sentía que el progreso no les llegaba. La corrupción parecía estar en todas partes. Movimientos como Marcha Verde tomaron las calles pidiendo justicia y fin de la impunidad. La gente ya no veía al PLD como un símbolo de estabilidad, sino como un partido desgastado, cerrado y alejado de los problemas reales del pueblo.
El punto de quiebre definitivo llegó en el 2019, cuando Leonel Fernández acusó a su propio partido de fraude interno durante las primarias del PLD. Tras perder contra Gonzalo Castillo, el candidato promovido por Danilo, Leonel rompió oficialmente con el PLD y fundó su propio partido, la Fuerza del Pueblo. Esa división fue un golpe mortal. El PLD, que había dominado casi sin competencia durante 16 años, llegó dividido a las elecciones de 2020, con un pueblo harto de los escándalos, el clientelismo y la arrogancia del poder. Y así, en las urnas, llegó el gran derrumbe. Después de casi 2 décadas en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana llegó a las elecciones del 2020 dividido, desgastado y con una imagen muy deteriorada ante el pueblo. El conflicto entre Danilo Medina y Leonel Fernández había dejado heridas profundas. Y para muchos votantes, el Partido de la Liberación Dominicana ya no representaba el cambio, ni mucho menos la esperanza. A eso se le sumó la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que golpeó fuerte al país y expuso la falta de preparación del sistema sanitario, además de generar aún más malestar social y económico. La gente quería un cambio, y ese cambio llegó con Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que capitalizaron el deseo de renovación y derrota del oficialismo. El candidato del Partido Liberal Dominicano, Gonzalo Castillo, carecía del carisma y el peso político de sus antecesores. Fue visto por muchos como un simple delfín de Danilo, sin discurso propio ni liderazgo. Y el resultado fue contundente. El Partido Liberal Democrático fue derrotado en primera vuelta, y por primera vez desde 2004 quedó fuera del poder. Fue más que una derrota electoral. Fue un rechazo rotundo a la continuidad, al abuso del poder y al clientelismo. El pueblo dijo, basta. El PLD pasó de ser un partido de cuadros intelectuales, fundado por un expresidente visionario como Juan Bosch, a convertirse en una maquinaria electoral que terminó alejándose de sus principios. Gobernó con eficacia económica en varios periodos, impulsó la infraestructura, modernizó sectores clave, pero también cayó en excesos, escándalos de corrupción, egos y divisiones internas. Durante años fue símbolo de estabilidad, progreso y dominio político. Pero en su punto más alto, perdió conexión con la gente. No supo escuchar, ni renovarse, ni reconocer que el poder no es para siempre. Y cuando eso pasa, la historia no perdona. El pueblo termina diciendo, basta. Hoy desde la oposición, el Partido Liberal Dominicano intenta recomponerse. Pero ya no es el gigante de antes. Su historia es una mezcla de triunfos memorables y derrotas amargas. Y nos deja una lección clave. Quien se olvida de por qué llegó al poder, termina perdiéndolo todo. Si te gustó este contenido, síguenos en la página. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Aquí seguimos contando lo que no siempre te cuentan, pero que deberías saber. ¡Vamos allá!